Capítulo 11. El informe médico. La noticia de que el juez aceptaría escuchar al médico de familia de Diego cayó como un rayo en medio del proceso. Para Laura, aquello significaba más que un simple trámite, era la oportunidad de demostrar, a través de una voz profesional e imparcial, que su hijo había crecido sano y feliz bajo su cuidado. El doctor elegido fue el pediatra de cabecera, el doctor Fernando Ramírez, un hombre que conocía a Diego desde el mismo día en que nació. Había estado presente en todas las revisiones. En las vacunas, en los informes anuales de crecimiento. Laura sabía que si alguien podía hablar con autoridad sobre la crianza de su hijo, era él. Siempre reconociendo la dedicación de la madre. Al llegar al juzgado, Clara la recibió con una palmada en el hombro. Hoy será un buen día, Laura. El doctor es una figura respetada. Y su palabra tendrá mucho peso. La sala estaba llena como de costumbre. Javier y Cristina habían llegado antes con gesto serio. Laura evitó mirarlos y se concentró en su respiración. El juez abrió la sesión y llamó al testigo. El doctor Ramírez entró con paso tranquilo, saludó con cortesía y tomó asiento frente al tribunal. Su presencia inspiraba confianza, cabello canoso. Mirada firme y voz clara. Doctor, gracias por comparecer, dijo el juez. Por favor, exponga brevemente su relación con el menor Diego Martínez. Con mucho gusto, su señoría, respondió el médico. Soy su pediatra desde su nacimiento. Lo he visto crecer y me he encargado de todas sus revisiones periódicas, así como de cualquier incidencia médica que ha tenido en estos 5 años. Clara tomó la palabra. Doctor, ¿quién ha acompañado habitualmente al niño en esas visitas? Siempre su madre, Laura Martínez. Desde las primeras vacunas hasta los controles de crecimiento. Ha sido ella quien ha estado presente. Nunca ha faltado a una cita programada. Laura sintió un nudo en la garganta. Recordaba esas mañanas de correr desde el hospital al consultorio. De pedir turnos a compañeras para poder llegar a tiempo, de sacrificar horas de descanso para que Diego nunca perdiera una revisión. Clara prosiguió. ¿Cómo describiría usted el estado general de salud de Diego durante estos años? Excelente. Es un niño sano, bien alimentado. Con todas sus vacunas al día y un desarrollo físico y emocional acorde a su edad. Y esto no es casualidad, se debe al cuidado constante de su madre. El abogado de Javier intervino entonces, intentando incomodar al testigo. Doctor, ¿diría usted que la situación laboral de la madre, con turnos variables en el hospital, ha afectado negativamente la salud del niño? Ramírez lo miró con seriedad. No en absoluto. Precisamente porque a pesar de esos turnos, la señora Martínez siempre ha priorizado la salud de su hijo. He visto madres con horarios fijos descuidar más que ella. Aquí hablamos de responsabilidad, no de horarios. Un murmullo recorrió la sala. Clara sonrió levemente y continuó. Doctor. Pero bastó con que Laura le tomara la mano y le hablara suavemente para que se calmara. Ese tipo de vínculo no se improvisa, se construye día a día. Laura no pudo contener las lágrimas. Aquella escena volvía a su memoria, el miedo en los ojos de Diego, su propia voz susurrándole que todo saldría bien, y el abrazo final tras la inyección. Era un momento sencillo. Pero ahora se convertía en una prueba crucial. El abogado contrario intentó insistir. Doctor, ¿ha visto usted al padre acompañar al niño alguna vez? Ramírez respondió sin titubear. Levantó la vista y agradeció al doctor su testimonio. Puede retirarse. Ramírez se levantó, miró brevemente a Laura y le dedicó una leve sonrisa de apoyo antes de salir. El ambiente en la sala había cambiado. Incluso el abogado de Javier parecía menos seguro, y Cristina mantenía la vista clavada en el suelo. Laura, en cambio, sentía una mezcla de alivio y emoción. El testimonio de alguien tan respetado como el doctor había dejado una huella clara. Cuando terminó la audiencia, Clara se acercó a ella. Laura, hoy hemos conseguido algo muy importante. Consciente de que era mucho más que un papel, era el reconocimiento de años de esfuerzo, desvelos y sacrificios. Mientras preparaba la cena, Diego entró corriendo con un dibujo en la mano. Mira.
Mamá, hice un doctor y puse que tú me cuidaste siempre. Laura lo abrazó con fuerza. Eso es porque es verdad, mi vida. Y siempre lo haré. Esa noche durmió con una paz diferente. Las noches de angustia seguían allí, pero ahora estaban acompañadas de una certeza más fuerte: la ciencia, la medicina y la verdad estaban de su lado. El informe médico no era solo una prueba judicial. Era, en esencia, el testimonio de una infancia cuidada con amor. Y Laura comprendió que, pase lo que pase, nadie podría arrebatarle ese mérito. Capítulo 12. El lazo irrompible. La sala del juzgado estaba más silenciosa que nunca aquella mañana. Tras la contundencia del informe médico, el juez había considerado necesario escuchar también la opinión de un especialista en psicología infantil. Se trataba de un procedimiento habitual en casos de custodia. Había observado a Diego tanto a solas como acompañado de su madre. Laura recordaba la primera vez que entraron al consultorio. Diego, nervioso, se aferraba a su mano. Y ella tuvo que soltarlo poco a poco, como si lo dejara entrar a un territorio desconocido. Aquellas semanas habían sido difíciles. Laura temía que su hijo sintiera el peso del proceso. Que se confundiera o que, sin querer, dijera algo que pudiera ser usado en su contra. Pero la doctora Beltrán, con su voz calmada y sus juegos estratégicamente diseñados, había sabido crear un espacio seguro. El día de la audiencia, la psicóloga tomó asiento en la sala, con una carpeta de informes en las manos. El juez la saludó con respeto. Doctora, he tenido la oportunidad de evaluar a Diego Martínez en 3 sesiones. Lo he observado en actividades lúdicas, en entrevistas individuales y en interacciones con su madre. La figura central de su vida es su madre. Un murmullo recorrió la sala. Clara sonrió discretamente. Laura, en cambio, contuvo las lágrimas. La psicóloga prosiguió. El vínculo entre Diego y su madre es de apego seguro. El niño se siente protegido, valorado y comprendido. Durante las sesiones, buscaba constantemente la mirada de su madre para reafirmarse. Y su nivel de confianza aumentaba cuando ella estaba presente. Clara intervino. Doctora, ¿cómo describiría ese vínculo en comparación con la relación del menor con su padre? Beltrán revisó sus notas. La relación con el padre es más distante. El niño lo percibe como alguien presente en momentos aislados, más vinculado a regalos o actividades puntuales que a la vida cotidiana. No hay señales de rechazo, pero sí una clara diferencia en la intensidad del apego. El abogado de Javier se levantó de inmediato. Doctora, ¿no es cierto que un niño de 5 años puede adaptarse fácilmente a nuevos entornos y que, con el tiempo, podría desarrollar un vínculo igual de fuerte con su padre y la esposa de éste? El silencio se apoderó de la sala. Cristina bajó la mirada, incómoda. Javier apretó la mandíbula, como conteniendo la frustración. Clara aprovechó para rematar. Doctora, ¿considera usted que modificar la custodia y separar al niño de su madre durante largos periodos podría tener consecuencias negativas? Sí, respondió sin titubeos Beltrán. Podría provocar inestabilidad emocional, miedos nocturnos, problemas de adaptación escolar y ansiedad de separación. No lo recomiendo en absoluto. El juez asintió lentamente. Agradeció el informe y permitió a la psicóloga retirarse. Laura, sentada en su banco, sentía que el aire por fin entraba en sus pulmones. La frase de su hijo resonaba en su cabeza, que siempre está. Era tan simple y tan poderosa que parecía grabada en su corazón. Al salir del juzgado, Clara le sonrió. Laura, hoy hemos ganado mucho terreno. El informe psicológico confirma lo que ya sabíamos. Diego te necesita como pilar central. Laura apenas pudo responder. Solo murmuró. Es que es verdad. Yo siempre estoy. Esa tarde, cuando recogió a Diego en el colegio, lo abrazó con más fuerza que nunca. El niño, sin entender del todo, le preguntó. ¿Por qué me abrazas tanto, mamá? Porque eres mi vida, contestó ella, con lágrimas en los ojos. Caminaron juntos de la mano por la calle Alcalá, con el bullicio de Madrid alrededor. Para los demás, eran solo una madre y un hijo más entre la multitud. Pero para Laura,
Aquel paseo significaba la reafirmación de un lazo irrompible, un vínculo que ningún documento ni ninguna mentira podría destruir. Esa noche, mientras Diego dormía, con la fuerza renovada, estaba lista para el siguiente paso. Capítulo 13. El juicio abierto. El día del juicio abierto llegó como una tormenta anunciada. Laura llevaba semanas preparándose. Pero en la mañana de la vista principal sintió que el corazón iba a salírsele del pecho. Se levantó antes de que sonara el despertador. Clara la esperaba en la entrada, vestida impecablemente con un traje oscuro. Laura, dijo con voz firme, hoy es un día decisivo. No te asustes si escuchas acusaciones fuertes. Recuerda. No tienen pruebas sólidas, solo palabras. Nosotros tenemos la verdad. Respirando hondo, Laura entró en la sala. En el lado contrario, Javier y Cristina ya estaban sentados junto a su abogado. Hoy escucharemos los alegatos iniciales y los principales argumentos de ambas partes. El abogado de Javier tomó la palabra primero. Caminó hacia el centro de la sala y comenzó con un tono teatral. Mi cliente Javier y su esposa Cristina pueden brindar un hogar amplio, estabilidad económica y la presencia constante de una figura materna adicional. Laura sintió como la rabia le subía a la garganta. Quiso gritar, pero se contuvo. Clara, a su lado, le tomó la mano discretamente transmitiéndole calma. El abogado prosiguió. No se trata de despojar a la madre de su papel, sino de garantizar que Diego crezca en el entorno más favorable. Con custodia compartida, tendría lo mejor de ambos mundos. Cristina pidió la palabra y con voz dulce añadió. Yo solo quiero lo mejor para Diego. Es un niño maravilloso y creo sinceramente que con nosotros tendría más oportunidades. Más recursos y un ambiente más estable. No pretendo reemplazar a nadie, pero estoy dispuesta a ser un apoyo constante en su vida. El juez agradeció y dio paso a la defensa. Clara se levantó con serenidad y avanzó hasta el centro. Su voz, firme pero tranquila, llenó la sala. Su señoría, lo que acabamos de escuchar suena convincente en la superficie. Pero carece de fundamento real. Porque cuando hablamos del bienestar de un menor, no se trata de metros cuadrados ni de cifras bancarias. Se trata de amor, de presencia y de cuidado constante. Señaló a Laura, que la miraba con los ojos brillantes. La señora Laura Martínez ha estado al lado de su hijo desde el primer día de vida. Ha llevado sola el peso de su crianza, salud, educación, alimentación, rutinas diarias. Todo ha sido asumido por ella sin el apoyo real del padre. Los testigos han sido claros, profesores, vecinos, médicos, compañeros de trabajo. Todos coinciden en que Diego tiene en su madre la figura central y estable de su vida. El juez la observaba atentamente. Clara continuó elevando un poco la voz. Se ha dicho que los turnos hospitalarios de Laura generan inestabilidad. Pero la evidencia muestra lo contrario, nunca ha faltado a una revisión médica, nunca ha fallado en recogerlo del colegio. Nunca ha permitido que Diego se sintiera solo. Su profesión no es una debilidad, es una muestra de fortaleza y responsabilidad. Hizo una pausa para que sus palabras calaran en la sala. Y no olvidemos lo más importante, el propio Diego, en la evaluación psicológica, dijo lo que siente en su corazón, mi mamá siempre está. Esa frase resume toda la verdad de este caso. Un silencio denso llenó el espacio. Clara volvió a su asiento y Laura, con el corazón en la garganta, le susurró. Gracias. El juez pidió entonces los primeros cruces de preguntas. El abogado de Javier intentó presionar a Laura directamente. Señora Martínez, ¿puede explicar cómo garantiza que su hijo no sufra cuando usted trabaja de noche? Laura tragó saliva y respondió con firmeza. Diego nunca está solo. Cuando tengo turnos nocturnos, queda al cuidado de Marta, mi vecina de confianza, que lo conoce desde bebé. Y yo misma me encargo de llevarlo al colegio por la mañana. Ajusto mi vida entera a sus necesidades. ¿No cree que sería mejor para él vivir en una casa más grande? Sino también el de su hijo a crecer en el amor y la estabilidad que ya tenía. Clara la abrazó brevemente. Hoy diste un gran paso. El juez vio la diferencia entre discursos vacíos y realidades vividas. Esa noche al llegar a casa, Diego corrió a sus brazos.
Mamá, ¿jugamos a los coches? Laura lo levantó y lo besó en la frente. Claro que sí, campeón. Mientras jugaban en la alfombra, Laura comprendió que la verdadera victoria estaba allí, en ese instante. El juicio continuaría, pero nada podía romper el lazo que los unía. Y aunque el camino aún era largo, supo con certeza que estaba más cerca de demostrar lo que siempre había sido evidente, que ella y Diego eran inseparables. Capítulo 14. La voz del niño. El tribunal había decidido que, dada la edad de Diego y la intensidad del conflicto, era oportuno escuchar su voz. No sería en la sala principal, con la tensión y los abogados disputando, sino en un espacio reservado del juzgado, acondicionado para entrevistas con menores. Laura tembló al enterarse. Nunca quiso que su hijo cargara con el peso del proceso, pero comprendía que escucharle podía ser decisivo. La mañana de la audiencia, Laura llevó a Diego al colegio como de costumbre. Intentó disimular la angustia, pero el niño percibía algo. Mamá, preguntó con inocencia, ¿hoy vas otra vez a hablar con esos señores serios? Laura se inclinó, lo abrazó y respondió con ternura. Sí. Cariño. Pero tranquilo, todo va a salir bien. Solo recuerda que lo más importante es que digas siempre la verdad. Horas más tarde. Diego fue acompañado por una trabajadora social al pequeño despacho del juzgado. La sala estaba decorada con dibujos infantiles, juguetes de madera y peluches, para hacerla menos intimidante. El juez, vestido de manera menos formal, se sentó frente al junto a la psicóloga Ana Beltrán. No había público, ni abogados, ni padres. La idea era que Diego pudiera expresarse sin presiones. Hola. Diego, dijo el juez con una sonrisa amable. Gracias por venir a charlar con nosotros. Hola, respondió el niño, tímido, abrazando su dinosaurio de peluche. La psicóloga tomó la iniciativa. Queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos, ¿qué te gusta hacer en casa? Diego empezó a soltarse poco a poco. Habló de sus coches de juguete, de los dibujos animados que veía con su madre. De las noches en que ella le leía cuentos. La psicóloga lo escuchaba con atención, tomando notas. ¿Y con quién vives, Diego? Preguntó suavemente. Con mi mamá, respondió sin dudar. ¿Cómo es vivir con ella? El niño sonrió. Bien. Ella me despierta, me lleva al cole, me da de comer. A veces trabaja mucho, pero siempre está. El juez levantó la vista al escuchar esa frase. Siempre está. Era la misma que había señalado la psicóloga en su informe semanas antes. La conversación continuó. ¿Y qué tal con tu papá? Preguntó la psicóloga. Diego bajó un poco la mirada. Él me compra cosas. Me lleva al parque a veces, pero no viene siempre. ¿Y con Cristina? El niño se encogió de hombros. Es simpática, pero no es mi mamá. El juez intervino con suavidad. Diego. Queremos saber cómo te sientes tú. Si pudieras elegir, ¿dónde te gustaría vivir la mayor parte del tiempo? El pequeño abrazó con fuerza su peluche. Dudó unos segundos y luego dijo con voz clara. Con mi mamá. El silencio se hizo en la sala. La psicóloga le sonrió y le ofreció un vaso de agua. ¿Quieres contarnos por qué? Porque con ella me siento seguro. Y porque cuando tengo miedo o me duele algo quiero que ella esté. El juez tomó nota con gesto serio, aunque en sus ojos se percibía cierta emoción. La entrevista concluyó después de unos minutos más de charla ligera sobre su escuela y sus amigos. Diego salió de la sala acompañado por la trabajadora social, que lo llevó de vuelta con Laura. Cuando la madre lo vio aparecer por el pasillo, corrió hacia él y lo abrazó. ¿Estás bien, mi vida? Sí, mamá. Solo hablé con ellos. Les dije que quiero estar contigo. Laura sintió como las lágrimas le nublaban la vista. Lo apretó contra su pecho, consciente de que ese instante quedaría grabado para siempre en su memoria. Más tarde, en la sala principal, la psicóloga y el juez comunicaron de forma oficial un resumen de lo sucedido, sin entrar en detalles privados. El menor ha expresado claramente su preferencia, dijo el juez. Y sus palabras serán tomadas en cuenta en la valoración final.
El abogado de Javier protestó. Su señoría, un niño de 5 años no puede decidir cuestiones tan complejas. El juez lo interrumpió con calma. No estamos dejando la decisión en manos del menor, pero su voz es un elemento importante en la evaluación de su bienestar. Laura escuchaba con el corazón latiendo fuerte. Sabía que lo que Diego había dicho podía inclinar la balanza definitivamente. Al salir del juzgado, Clara le tomó del brazo. Laura, tu hijo ha hablado con la claridad de la inocencia. No hay argumento más poderoso que ese. Esa tarde, de regreso a casa, Laura preparó chocolate caliente y galletas para Diego. Se sentaron juntos en el sofá, viendo dibujos animados. El niño, entre bocado y bocado, preguntó: «Mamá, ¿ya se terminó todo lo de los jueces?» Laura lo acarició con ternura. «Todavía no. Pero cada día estamos más cerca. Y lo más importante es que nunca vamos a separarnos». Diego sonrió satisfecho y apoyó la cabeza en su regazo. Aquella noche, cuando él ya dormía, Laura escribió en su cuaderno: «Hoy mi hijo habló por los dos. No con discursos ni documentos, sino con la verdad de su corazón. Y esa verdad es irrompible». Cerró el cuaderno y miró a través de la ventana. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, pero ninguna era tan intensa como la certeza que sentía en su interior. Diego había dicho lo que siempre supo. Y en ese instante Laura entendió que la voz de un niño podía ser más poderosa que cualquier argumento de un adulto. Capítulo 15. El alegato final. La sala del juzgado estaba llena hasta los bordes. Era el día de los alegatos finales, el momento en que cada parte debía sintetizar todo lo dicho, mostrado y probado a lo largo de las audiencias. Para Laura aquello representaba la culminación de semanas de insomnio, lágrimas y una determinación férrea que la había sostenido contra todo miedo. Clara había pasado la noche anterior repasando cada detalle del caso. Cuando esa mañana se encontró con Laura en la entrada del edificio, le tomó ambas manos y le dijo: «Hoy no hablarán los papeles. Ni siquiera los testigos. Hoy hablará la verdad, y yo seré tu voz». Laura asintió con los ojos brillantes y juntas entraron a la sala. Javier y Cristina ya estaban allí, impecables, sentados con su abogado. Él mostraba una sonrisa altiva, como si todavía creyera tener la situación bajo control. Ella mantenía la vista baja, pero su postura rígida delataba tensión. El juez, con gesto solemne, abrió la sesión. Llegamos a la fase de conclusiones. Escucharemos primero a la parte demandante. El abogado de Javier se levantó y caminó hasta el centro de la sala con paso seguro. Su señoría, después de todo lo expuesto, reiteramos nuestra petición de custodia compartida. Reconocemos la labor de la madre, pero insistimos en que la situación actual no garantiza la estabilidad necesaria. Mi cliente y su esposa pueden ofrecer un entorno más completo, con recursos económicos, vivienda adecuada y la presencia de 2 adultos. El menor merece tener lo mejor de ambos mundos. Hizo una pausa para mirar al juez directamente. Encontrará la misma voz y el mismo abrazo que lo han acompañado desde que nació. Laura sintió como el corazón se le aceleraba. Clara continuó: durante estas semanas hemos escuchado muchos argumentos. Se ha dicho que la madre no es estable por sus turnos en el hospital. Pero los testigos, médicos, maestros, vecinos, compañeros de trabajo han demostrado lo contrario. A pesar de su profesión exigente, Laura nunca ha dejado de estar presente. Cada vacuna, cada reunión escolar, cada noche de fiebre, ahí estaba ella. Miró al juez con firmeza. También se nos presentó una imagen idealizada de la parte demandante con documentos que supuestamente mostraban ingresos y estabilidad. Pero esos documentos resultaron ser falsos o manipulados. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿qué confianza puede tener este tribunal en quienes intentan engañarlo deliberadamente? El murmullo recorrió la sala, pero Clara no se detuvo. El doctor Ramírez, pediatra del niño, confirmó con claridad que Diego es un niño sano y feliz gracias al cuidado de su madre. La psicóloga Ana Beltrán habló de un apego seguro. De un vínculo que no se improvisa ni se compra con regalos, sino que se construye día a día, con ternura y presencia. Hizo una pausa y con voz más suave añadió:
Pedimos que la custodia total sea otorgada a la señora Laura Martínez, madre de Diego, porque es ella quien ha demostrado, con hechos y con amor, ser la figura central e irreemplazable en su vida. Al terminar, Clara regresó a su asiento. Laura la miró con gratitud infinita, como si aquella mujer hubiera puesto en palabras todo lo que ella había sentido desde el día en que su hijo nació. El juez cerró la carpeta frente a sí y anunció: el tribunal deliberará. La sentencia será comunicada en la próxima sesión. Con un golpe seco del mazo, levantó la audiencia. Laura salió de la sala con el corazón latiendo a 1000 por hora. No era la sentencia final, pero sentía que algo se había movido. El alegato de Clara no había sido solo una defensa legal. Había sido un canto a la verdad, una voz que había resonado en cada rincón del juzgado. De camino a casa, Laura pensaba en Diego. Al abrir la puerta del piso, lo encontró sentado en el suelo, dibujando. Al verla, corrió a abrazarla. Mamá. Te dibujé a ti conmigo en el parque. Laura lo levantó en brazos, lo besó en la frente y pensó: ese es mi verdadero alegato. Mi hijo, mi vida. Mi verdad. Esa noche antes de dormir, escribió en su cuaderno: hoy sentí que la justicia escuchó lo que siempre supe, que nadie puede amar ni cuidar a Diego como yo. El alegato final no fue de Clara, fue de nuestra vida misma. Ahora solo queda esperar. Y confiar. Cerró el cuaderno, apagó la luz y abrazó a Diego mientras dormía. Sentía que todo su mundo estaba suspendido en el aire, esperando la decisión de una sola persona. A las 8 de la mañana, dejó a Diego en el colegio. El niño, ajeno a la magnitud del momento, le dio un beso rápido y corrió hacia sus amigos. Laura se quedó unos segundos mirándolo desde la verja, con los ojos empañados de lágrimas. Pase lo que pase, lo hago todo por ti, pensó en silencio. Cuando llegó al juzgado, Clara ya la esperaba en la entrada. Llevaba un traje oscuro y un maletín discreto. Hoy conoceremos la resolución, dijo con voz serena. Pase lo que pase. Quiero que recuerdes una cosa: luchaste con dignidad y con la verdad en tus manos. Laura asintió, aunque las piernas le temblaban. La sala estaba llena. Había periodistas, curiosos y familiares. Javier y Cristina ocupaban su lugar, ambos con semblante serio. Él intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban impaciencia, ella tenía los labios apretados, como si estuviera conteniendo la respiración. El juez entró y la sala se puso de pie. Con un gesto de la mano, pidió que se sentaran. Abrió la carpeta de la sentencia y, tras unos segundos que parecieron eternos, comenzó a leer. Tras valorar las pruebas documentales, los testimonios de los testigos, los informes médicos y psicológicos, así como la declaración del menor, este tribunal considera lo siguiente. Laura apretó las manos sobre sus rodillas. Se ha constatado que la madre, Laura Martínez, ha sido la figura principal en la crianza del menor desde su nacimiento. Ha demostrado constancia, dedicación y capacidad para garantizar el bienestar físico y emocional del niño. Hizo una pausa. Salió de la sala con lágrimas cayendo por sus mejillas. En el pasillo, apoyada contra la pared, respiró hondo por primera vez en meses. Clara se acercó y la abrazó. Laura lo sostuvo contra su pecho y pensó que aquel dibujo era la mejor sentencia de todas. Esa noche, ya en casa, Laura preparó una cena especial, macarrones con salsa de tomate. Laura se llevó las manos al rostro y rompió en un llanto incontenible. Lágrimas calientes caían por sus mejillas mientras su cuerpo entero se sacudía en un sollozo largo y profundo. De los insultos velados de Javier y las sonrisas frías de Cristina, pasó ante sus ojos como un torbellino. Y junto a esos recuerdos, la imagen de Diego pequeño, abrazándola y diciendo: «Mamá. Siempre estás». La gente en el pasillo se apartaba para dejarla pasar. Algunos la miraban con compasión, otros con respeto. Clara la acompañó hasta una sala más pequeña donde pudieran estar solas unos minutos. Allí Laura se dejó caer en una silla, todavía llorando. Diego no entendía del todo, pero su instinto le decía que algo bueno había pasado. Se aferró a su madre y no preguntó más. Esa tarde Laura decidió no regresar inmediatamente a casa. En lugar de eso,
Llevó a Diego al Parque del Retiro, ese lugar donde tantas veces habían paseado juntos en medio de la incertidumbre. Compró 2 helados y se sentaron en un banco mirando el estanque. El niño comía distraído, mientras ella lo observaba con una mezcla de orgullo y alivio. Es mío, está conmigo y siempre lo estará, pensaba. Cada risa, cada lamida torpe al helado. Cada palabra inventada que salía de su boca era una confirmación de que la lucha había valido la pena. Mientras tanto, en otro punto del parque, Clara se unió a ellas. Había pasado por allí para asegurarse de que Laura estuviera bien. ¿Cómo se siente la mamá con custodia completa?, preguntó con una sonrisa cómplice. Laura rió entre lágrimas. Se siente libre. Como si me hubiera quitado de encima una montaña. Eso es lo que logras cuando luchas con la verdad, dijo Clara. Disfruta este momento. Ya en casa, esa noche Laura decidió hacer algo especial. Preparó macarrones con salsa de tomate, el plato favorito de Diego. Encendieron velas en la mesa y pusieron música suave. Durante la cena, todo el sufrimiento de estos meses se disolvió en ese instante en el que el juez dijo lo que mi corazón siempre supo: Diego es mío, y yo soy de él. Nadie podrá romper este lazo. Y aunque el camino fue duro, lo volvería a recorrer 1000 veces solo por verlo dormir tranquilo, sabiendo que está a salvo conmigo. Cerró el cuaderno y miró hacia la habitación de Diego, donde el niño respiraba pausadamente. Se recostó en el sofá, agotada pero en paz. Por primera vez en mucho tiempo, Madrid le pareció una ciudad distinta, las luces de la calle, el murmullo de los coches, incluso el eco lejano de la vida nocturna sonaban diferentes, como si acompañaran su alivio. Esa noche, Laura entendió que el verdadero triunfo no estaba en los papeles ni en la sentencia escrita, sino en la certeza de haber protegido a su hijo con todo su ser. Las lágrimas ya no eran de angustia, sino de gratitud. Y al quedarse dormida con el corazón ligero, pensó que tal vez, después de tanto dolor, comenzaba una nueva etapa, una vida más tranquila, más segura. Construida sobre la fuerza de un amor que nadie había podido quebrar. Capítulo 18. Un nuevo comienzo. El amanecer del lunes llegó con una luz suave que se colaba por las cortinas del pequeño apartamento de la calle Alcalá. Laura abrió los ojos antes que Diego, como casi siempre. Y se quedó un momento contemplando la calma de la habitación. El reloj marcaba las 7 de la mañana, pero en su interior sentía una paz distinta, nueva. Como si los días de angustia hubieran quedado atrás. Se levantó despacio, preparó café y miró por la ventana como la ciudad despertaba. El bullicio de Madrid parecía menos hostil que de costumbre. Por primera vez en meses, cada sonido cotidiano le sonaba a vida y no a amenaza. Pensó en la sentencia que le había devuelto la custodia plena y sintió que estaba lista para empezar una nueva etapa. Diego apareció en la cocina con el pelo alborotado, arrastrando los pies y frotándose los ojos. Buenos días, mamá, dijo con voz soñolienta. Buenos días, mi vida. Hoy tenemos un día importante, respondió ella, sirviéndole un vaso de leche. Diego la miró con curiosidad. ¿Por qué importante? Laura sonrió. Porque empieza nuestra nueva vida. Hoy visitaremos el colegio donde vas a comenzar primaria. Los ojos de Diego se iluminaron. Desde hacía semanas hablaba de la escuela de los grandes. La idea de un nuevo lugar, con nuevos amigos y aventuras, lo llenaba de entusiasmo. Después del desayuno, se vistieron y salieron de casa. El colegio quedaba a pocas calles. Una de las razones por las que Laura había elegido quedarse en ese barrio pese a las dificultades económicas. Quería que Diego pudiera ir andando, que creciera en un entorno cercano y seguro. El edificio del colegio con sus paredes amarillas y su patio amplio, transmitía alegría. Había padres que dejaban a sus hijos. Maestros que saludaban en la puerta y niños que corrían por todas partes. Diego apretó la mano de su madre, un poco nervioso, pero con una sonrisa. La directora, una mujer amable de mediana edad. Mejor de lo que imaginé, contestó Laura. Hoy fuimos al colegio. Diego está ilusionado. Me alegra escucharlo. Recuerda que ahora empieza una etapa distinta, quizá más tranquila. Pero no menos importante.
Tienes que cuidar de ti también, no solo de Diego. Laura agradeció esas palabras. Sabía que tenía razón. Durante tanto tiempo se había centrado en sobrevivir que ahora debía aprender a vivir, a disfrutar. Por la noche preparó una cena sencilla y, mientras Diego se dormía, se permitió un rato de silencio para sí misma. Encendió una vela y abrió nuevamente su cuaderno. Escribió: Hoy dimos el primer paso hacia un nuevo comienzo. No sé qué nos deparará el futuro. Pero sé que no tengo miedo. La batalla quedó atrás y ahora solo quiero construir un hogar lleno de risas y seguridad para Diego. Este apartamento, aunque pequeño, será el lugar donde aprenderá a soñar. Cerró el cuaderno y apagó la vela. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Compraron uniformes, forraron cuadernos y etiquetaron lápices. Diego ayudaba con entusiasmo, aunque a menudo terminaba pintando más en la mesa que en los libros. Laura lo miraba y pensaba que cada mancha de color era un testimonio de la infancia que ella se había empeñado en proteger. Un sábado, invitaron a algunos amigos al parque para celebrar simbólicamente el inicio de la escuela. Entre ellos estaba Marta, la vecina que tantas veces había cuidado de Diego cuando Laura no podía. Trajeron globos y bocadillos, y los niños jugaron hasta el anochecer. «Has cambiado, Laura», dijo Marta mientras la observaba reír. «Te veo más ligera, más feliz». «Es que ahora puedo respirar», respondió ella. «Y cuando una respira, todo cambia». Aquella frase se le quedó grabada. El día previo al inicio del curso, Laura y Diego prepararon juntos la mochila. «Y yo estaré aquí para acompañarte en cada paso». Laura lo acostó temprano y antes de dormir, se quedó observando su carita serena. Pensó en el largo camino recorrido. Laura permaneció unos segundos más frente a la puerta, conteniendo la emoción. Se giró y comenzó a andar de regreso a casa. El corazón le latía fuerte, pero ya no por miedo ni angustia, sino por la certeza de que estaba viviendo un nuevo comienzo. Capítulo 19. El apoyo de la comunidad. La primera semana de clases pasó rápidamente. Cada día, Laura acompañaba a Diego hasta la puerta del colegio y se quedaba un momento observando cómo su hijo se perdía entre los demás niños, cada vez más seguro de sí mismo. La visión de Diego adaptándose también le daba fuerzas, pero también le recordaba lo vulnerable que había sido durante todo el proceso judicial. Por eso, cuando regresaba a casa o al hospital, pensaba con gratitud en las personas que habían estado a su lado. Una tarde de viernes, al salir del trabajo, Laura recibió un mensaje en su teléfono. Que aquel gesto de la comunidad la hacía sentirse por fin sostenida. Durante la reunión, uno de los maestros del colegio se acercó. «Quería felicitarte personalmente», dijo con seriedad. No todas las madres habrían tenido la fuerza para enfrentarse a esa batalla legal. Y no todas habrían documentado cada momento con tanto cuidado. «Te admiro». Laura bajó la mirada, casi avergonzada. No era fuerza, era miedo a perder lo que más amo. Eso te da un empuje que no imaginas. El maestro asintió con respeto. Más tarde, Clara, la abogada, apareció también. No llevaba traje formal, sino ropa sencilla, como una amiga más. Al verla, Laura corrió a abrazarla. «Sin ti, no lo habría conseguido». Clara sonrió. «Lo conseguiste tú, Laura. Yo solo puse voz a lo que ya era evidente. Que eres la única figura estable y amorosa en la vida de Diego». El ambiente era cálido, lleno de risas y conversaciones. Diego corría de un lado a otro con sus amigos, mostrando orgulloso su nueva mochila azul. Cada vez que se giraba a buscar con la mirada a su madre, la encontraba sonriendo, y eso lo hacía sentirse seguro. En un momento dado, Marta tomó la palabra. «Quiero proponer un brindis», dijo levantando un vaso de refresco. «Por Laura y Diego, por la victoria de la justicia, y por recordarnos a todos que ninguna madre debería luchar sola». El grupo aplaudió y levantó los vasos. Laura, con lágrimas brillantes en los ojos, sintió que ese gesto era más que un brindis, era una promesa de apoyo. Después de la reunión, cuando regresaban a casa, Diego caminaba feliz junto a su madre. «Mamá, ¿viste?
Todos estaban contentos. Sí, cariño. Porque saben cuánto nos queremos. Sus compañeros de trabajo la miraban de otra manera, con respeto. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Laura pensó en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. En la certeza de que incluso en los momentos más oscuros, siempre habría una luz. Y esa luz brillaba ahora con más fuerza que nunca. Capítulo 20. La promesa de una madre. El primer día de escuela primaria amaneció con un sol cálido que parecía anunciar un nuevo comienzo. Laura había preparado todo desde la noche anterior. Algunos vecinos se asomaron por las ventanas para desearle suerte. Marta, su amiga inseparable, los esperaba en la esquina para acompañarlos un trecho. Hoy empieza una nueva etapa, dijo, abrazando a Laura. Y no la empiezas sola. Cuando llegaron al colegio, la explanada estaba llena de familias, niños con mochilas de colores y profesores que daban la bienvenida en la puerta. Diego apretaba fuerte la mano de su madre, un poco nervioso. Mamá, ¿y si no me hacen amigos? Laura se agachó hasta quedar a su altura, mirándolo a los ojos. Claro que sí, Diego. Eres valiente. Amable y divertido. Los demás niños van a querer jugar contigo. Y aunque al principio te dé miedo, recuerda que siempre voy a estar aquí esperándote. El niño asintió, recuperando confianza. De pronto se escuchó la voz de la directora llamando a los alumnos de primer grado para formarse. Laura sintió que el corazón se le encogía. Soltó poco a poco la mano de Diego. Como si fuera el gesto más difícil del mundo. Él dio unos pasos hacia adelante, pero enseguida volvió corriendo para abrazarla. No te vayas, ¿vale? Pidió con voz temblorosa. Nunca. Hijo, respondió Laura, besándole la frente. Estaré siempre contigo aunque no me veas. Lo vio entrar con su clase con la mochila azul balanceándose a su espalda. En ese instante, una lágrima rodó por la mejilla de Laura. No era tristeza, sino una mezcla de orgullo y alivio. Mientras los niños desaparecían en el interior del colegio, Laura permaneció unos minutos en la puerta. Recordó la sala del tribunal, las acusaciones de Cristina, las dudas de Javier, los informes médicos y escolares que había presentado como pruebas. Todo eso había quedado atrás. El juez le había otorgado la custodia completa, y hoy lo comprobaba, Diego entraba en la primaria de la mano de su madre, sin miedo a separarse de ella. Clara, la abogada, apareció entonces. Había decidido acompañarla en ese día especial. Lo lograste, Laura. Mira a tu hijo, seguro, sonriente. Sí, respondió ella con voz quebrada. Y cada lágrima, cada documento. Hoy Diego comienza un nuevo capítulo. Y yo como madre hago una promesa, protegerlo, guiarlo y acompañarlo en cada paso. Nadie volverá a cuestionar mi lugar en su vida. La justicia me dio la razón. Pero es el amor lo que me da la fuerza. Al cerrar el cuaderno, levantó la vista y vio a través del ventanal a otros niños corriendo en el patio. Imaginó a Diego entre ellos aprendiendo, creciendo. Sintió entonces que todo lo vivido había tenido un propósito, demostrar, no solo al mundo sino a sí misma, que era capaz de sostener el futuro de su hijo. Más tarde, cuando regresaron al colegio a recogerlo, Diego salió corriendo hacia ella con una sonrisa inmensa. Mamá. Tengo 2 nuevos amigos. Y la profesora dice que dibujo muy bien. Laura lo abrazó, sintiendo que la vida por fin le sonreía. Estoy muy orgullosa de ti, mi amor. De camino a casa, Diego, emocionado, habló sin parar sobre lo que había aprendido ese día. Laura lo escuchaba en silencio, grabando cada palabra en su memoria. Sabía que aún habría desafíos, días difíciles y obstáculos, pero también sabía que estaban preparados para enfrentarlos juntos. Y mientras el niño se dormía tranquilo, ella comprendió que ese amor era más poderoso que cualquier batalla legal, que cualquier adversidad. Porque la verdadera victoria no estaba en el fallo del tribunal, sino en aquel instante, Diego durmiendo seguro, sabiendo que nunca estaría solo. Así terminó no solo un juicio, sino un capítulo doloroso de sus vidas. Y así comenzó otro, lleno de esperanza, risas y promesas cumplidas. Capítulo 11. El informe médico.
La noticia de que el juez aceptaría escuchar al médico de familia de Diego cayó como un rayo en medio del proceso. Para Laura, aquello significaba más que un simple trámite, era la oportunidad de demostrar, a través de una voz profesional e imparcial, que su hijo había crecido sano y feliz bajo su cuidado. El doctor elegido fue el pediatra de cabecera, el doctor Fernando Ramírez, un hombre que conocía a Diego desde el mismo día en que nació. Había estado presente en todas las revisiones. En las vacunas, en los informes anuales de crecimiento. Laura sabía que si alguien podía hablar con autoridad sobre la crianza de su hijo, era él. Siempre reconociendo la dedicación de la madre. Al llegar al juzgado, Clara la recibió con una palmada en el hombro. Hoy será un buen día, Laura. El doctor es una figura respetada. Y su palabra tendrá mucho peso. La sala estaba llena como de costumbre. Javier y Cristina habían llegado antes con gesto serio. Laura evitó mirarlos y se concentró en su respiración. El juez abrió la sesión y llamó al testigo. El doctor Ramírez entró con paso tranquilo, saludó con cortesía y tomó asiento frente al tribunal. Su presencia inspiraba confianza, cabello canoso.